Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Vamos a hablar de conceptos básicos de muestreo de aceptación respecto a la tabla ANSI ASQ Z1.4. Los conceptos que vamos a ver en este video corresponden a curva característica operativa, nivel promedio de inspección y calidad promedio de salida. Todos tres referentes a un determinado plan de muestreo. La curva característica de operación de un correspondiente o determinado plan de muestreo nos permite observar los cambios en la probabilidad de aceptar un lote. Esta probabilidad de aceptar el lote es el eje Y de la gráfica, en función de los cambios hipotéticos en el nivel de calidad real del lote entregado. Estos valores hipotéticos de ese nivel de calidad corresponden al eje X de la curva característica operativa del plan de muestreo. El nivel de calidad del lote entregado puede estar expresado en porcentaje de defectuosos, en cuyo caso la curva de operación debe ser calculada sobre la distribución de probabilidad hipergeométrica, o en defectos por 100 unidades, en cuyo caso la curva característica operativa debe estar calculada con base en la distribución de probabilidad de Poisson. Pero ¿por qué hablamos de cambios hipotéticos en el nivel de calidad real del lote? Porque cuando nosotros requerimos de la curva característica de operación es porque estamos planeando, estamos construyendo un plan de muestreo. Y en ese momento no es posible saber el nivel de calidad exacto con que el proveedor nos entregará los lotes futuros. Por eso, el eje X debe variar contemplando muchas posibles situaciones respecto a ese nivel de calidad. Al poder observar la probabilidad de aceptar un lote, entonces también podremos observar su complemento, que será la probabilidad de rechazar el lote bajo idénticas circunstancias. Es decir, denominaremos P de AC a la probabilidad de aceptar un lote dado un nivel de calidad determinado. Y denominaremos PRE a la probabilidad de rechazar un lote dado el nivel de calidad determinado. Bajo idénticas circunstancias, la probabilidad de aceptar un lote más la probabilidad de rechazar el lote es igual a 1 o a 100%. ¿Cómo sería la curva característica operativa ideal? Y por ser ideal, entonces, lógicamente, no existe. Pero miremos qué debería tener. Supongamos que tenemos un plan de muestreo donde el AQL es 1%. Recordemos que el AQL es un acuerdo al que llegan cliente y proveedor. Y significa en otras lo siguiente, que si los lotes consecutivos que envía el proveedor tienen en promedio una calidad de 1%, es decir, un porcentaje de defectuosos de 1%, o una cantidad de defectos por 100 unidades de 1 sería en este caso, todos esos lotes debieran ser recibidos por el cliente. Por eso, ¿qué es lo ideal? Es ideal que todos aquellos lotes que cumplen con este nivel de calidad o mejor calidad sean recibidos. Por eso, la probabilidad de aceptación en todo este rango debería ser 100%. Pero de esa misma forma, cualquier lote que no cumpla
con la calidad debería ser rechazado. Por eso la probabilidad de aceptar en todo este rango es 0. Esa sería la curva característica operativa ideal. ¿Cuándo se logra? Solamente cuando realizamos inspección 100%. Es la única forma. De resto, tendremos que aceptar como tal que haya curva. Aquí tenemos entonces una curva característica operativa correspondiente a un determinado plan de muestreo. La curva como tal expresa los cambios que se producen en la probabilidad de aceptar un lote evaluado con ese determinado plan de muestreo en función de los cambios en el nivel de calidad del lote. Este nivel de calidad del lote, en este caso medido como porcentaje de artículos no conformes o porcentaje de defectuosos. En el eje Y va a estar entonces la probabilidad de aceptar el lote, en el eje X el nivel de calidad de dicho lote. Entonces tomemos por ejemplo este nivel de calidad, 0.5%. Entonces, para interpretar la curva tenemos que imaginarnos que el proveedor nos está despachando lotes todos idénticos de 0.5% de defectuosos. Esa es la forma de interpretar correctamente la curva característica, aunque en la realidad pues él nunca nos enviará todos los lotes con exactamente la misma calidad. Pero si este es el nivel de calidad, entonces toda la distancia hacia abajo de la curva representa la probabilidad de aceptar dichos lotes. En este caso, 66.6%. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Supongan que el proveedor nos despacha 100 lotes idénticos y nosotros los evaluamos de forma idéntica con el mismo plan de muestreo. ¿Qué es lo que debemos esperar? Que de esos 100 lotes, aproximadamente 67 de ellos pasarán, serán aprobados. Pero noten el complemento, que es la parte superior, ¿sí?, de la curva hacia arriba. Es lo que falta para completar el 100%. En este caso es 33.4%, que es la probabilidad de rechazar el lote. ¿Qué quiere decir? Si el proveedor nos despachara 100 lotes idénticos con este nivel de calidad y nosotros los evaluamos todos con el mismo plan de muestreo, el que está representado en esta curva, lo que debemos esperar es que rechazaremos 33 de esos lotes y aceptaremos 67 de esos. Ahora hagamos el mismo ejemplo, pero para un nivel de calidad de 1.5%. Ya como la calidad es menor, entonces noten que la probabilidad de aceptar los lotes es menor y la probabilidad de rechazar aumenta. Entonces, si ahora nos imaginamos 100 lotes idénticos con nivel de calidad 1.5% y todos los inspeccionamos con este plan de muestreo, pues lo que debemos esperar es que aceptaremos 30 de esos lotes y rechazaremos 70. En cambio, si ya el proveedor por X o Y circunstancia nos despacha lotes con 7% de defectuosos, pues lo que se ve en este plan de muestreo es que prácticamente todos los lotes serán rechazados. Bueno, ahora vamos a interpretar la curva característica, pero habiendo incluido un parámetro muy importante en los planes de muestreo que se llama el AQL, que es esta curva roja. En este caso el AQL es 1%. Recuerden entonces que
según lo acordado entre cliente y proveedor, todos los lotes que tengan nivel de calidad AQL o mejor nivel de calidad, o sea, en esta zona, en este recorrido, deberían ser aceptados. Y todos los lotes que excedan ese porcentaje de defectuosos deberían ser rechazados. Esta es la línea. Lotes que sí cumplen la calidad y lotes que no cumplen con el nivel de calidad acordado. Lo ideal sería que todos estos fueran rechazados y todos estos fueran aceptados. Pero eso solo se lograría si la curva característica fuera perfecta, como la vimos en las diapositivas anteriores. Se lograría solo con inspección 100%. Lo que vamos a aprender aquí es que en los planes de muestreo entonces existen las posibilidades de error. Vamos a ver las posibilidades de error, pero también de buenas decisiones. Entonces, en toda esta región lo ideal sería aceptar los lotes. Mira, en todo este recorrido, ojalá la probabilidad de aceptación fuese lo más alta posible. Pero si ya nos pasamos al lado derecho, pues lo ideal es que estos lotes sean rechazados. O sea que, mire que todas estas flechas rojas están representando probabilidad de aceptar un lote. Distingamos flechas verdes como buenas decisiones y flechas rojas como posibles malas decisiones. Aquí estamos representando malas decisiones porque estaríamos aceptando lotes que no cumplen con la calidad acordada. Estaríamos aquí representando el riesgo del consumidor. Noten esta zona, flechas rojas, pero por detrás de la QL. ¿Qué quiere decir? Esta es la probabilidad que existe de rechazar lotes que sí cumplen con el nivel de calidad acordado. Entonces aquí estaríamos hablando del riesgo del productor. Y toda esta zona nos está representando las probabilidades de rechazar lotes que efectivamente no cumplen con el nivel de calidad acordado. Por eso estamos hablando de flechas verdes, porque serían decisiones correctas. Decisiones correctas aquí al aceptar estos lotes con nivel de calidad mejor que el AQL, y decisión correcta en rechazar estos lotes porque tienen un nivel de calidad peor que el AQL. Buenas decisiones y malas decisiones. Siempre habrá esas posibilidades y es lo importante a la hora de construir nuestros planes de muestreo, que midamos los niveles de riesgo. Entonces, ¿cuál es la importancia de analizar la curva característica operativa? Primero, es la única herramienta que nos permite anticiparnos a cómo será el desempeño de nuestro plan de muestreo. Y segundo, es la herramienta que nos permite hacer una evaluación comparativa entre distintos planes de muestreo. A partir que conozcamos y utilicemos la curva característica operativa, dejará de ser nuestro único criterio el criterio económico a la hora de seleccionar un plan de muestreo. Y cuando digo criterio económico, estoy suponiendo que es que se selecciona aquel plan con menor tamaño de muestra, el que menos trabajo nos dé y menos costo de medición. Vamos a hacer aquí una comparación. Entonces miren, esta es la curva característica operativa
en un plan reducido, tamaño de lote 3500. Esta es la curva característica en un plan normal y esta es la curva característica operativa en el plan estricto. Notarán las diferencias entre los tamaños de muestra. Hasta ahora, yo pensaría que quien no conozca la curva característica operativa, pues el criterio que aplica es el siguiente. Todos tres planes provienen de la misma tabla, me los recomienda la misma tabla, entonces pues yo voy a utilizar el más económico. Pero vamos a ver que ese no debe ser el único criterio de evaluación. Aquí tenemos el AQL y entonces van a notar ustedes que todos los planes de muestreo que provienen de la tabla Z14 van a tener una probabilidad de aceptación bastante alta a nivel del AQL o mejor calidad que AQL. Es decir, todos los planes de muestreo, y en este caso los tres, cumplen el criterio de tener un bajo riesgo para el productor. Será poco probable que se rechace un lote que cumpla con el nivel de calidad de AQL. Pero ¿qué pasa de ahí en adelante? Ustedes notarán grandes diferencias para un mismo nivel de calidad entre las probabilidades de aceptación. Es decir, miren que los planes de muestreo se comportan de la siguiente manera. A menor tamaño de muestra, mayor probabilidad de aceptación. Entonces, debemos tener criterios adicionales para saber cuál es el mejor plan de muestreo. Pero hasta ahora lo que conocemos es el riesgo. Imagínate, si nos despachan lotes con 3.5% de defectuosos, pues ¿qué tenemos? Que hay un plan que nos da menos del 5% de probabilidad de aceptar esos lotes. Otro plan nos da aproximadamente el 30% y hay otro plan que nos va a dar aproximadamente 84% de probabilidad de aceptar el lote. Entonces vamos a ver un criterio adicional para evaluar los lotes y poderlos comparar con unos criterios estadísticos robustos, y ese nuevo concepto se llama LQ o calidad límite. También se le conoce como RQL o LTPD, pero son tres nombres distintos para el mismo concepto. ¿Qué significa LQ? Todos los planes de muestreo obtenidos mediante la tabla Z14 tienen como objetivo prioritario tener una baja probabilidad de error tipo 1 o tener un bajo riesgo de productor. Es decir, podemos lograr una gran variedad de planes de muestreo con grandes diferencias en costos de medición y riesgos para el consumidor. Pero básicamente todos tendrán un bajo riesgo para el productor. Es aquí y con el objetivo de discriminar los planes de muestreo que se recurre a un indicador adicional como el LQ. LQ indica un nivel de calidad que el cliente no está dispuesto a aceptar. Es decir, todos los lotes que lleguen con nivel de calidad LQ, el cliente quiere rechazarlos. Para usar LQ es necesario asociarlo al nivel de riesgo beta o riesgo del consumidor. Entonces, se quiere que el plan de muestreo que diseñemos tenga un riesgo beta máximo de 10%, cuando el nivel de calidad sea igual a LQ. Es importante aclarar que AQL debe ser menor que LQ. Para escoger un valor de LQ es importante tener muy claro el tipo de no conformidad o defecto que se está evaluando. Una pregunta que nos puede guiar es: ¿cuál será el nivel de calidad del lote que claramente ocasionará
problemas graves en nuestro proceso? Ese valor, respuesta a esa pregunta, es un buen indicativo de LQ. AQL es un nivel de calidad que definitivamente no hace daño grave a nuestro proceso y que estamos dispuestos a aceptar todos los lotes con porcentaje de defectuosos menores o iguales a AQL o con número de defectos por 100 unidades menores o iguales a AQL. Nuestro plan de muestreo debe tener un valor bajo de riesgo alfa o probabilidad de rechazar un lote al nivel AQL. Generalmente este valor de alfa se escoge muy cercano al 5%. Pero el LQ debe ser un nivel de calidad que definitivamente sí hace daño grave a nuestro proceso y que queremos ante todo rechazar todos los lotes con porcentaje de defectuosos mayores o iguales a LQ o con número de defectos por 100 unidades mayores o iguales a LQ. Nuestro plan de muestreo debe tener un valor bajo de riesgo beta o probabilidad de aceptar un lote al nivel LQ, que generalmente se recomienda ese beta esté alrededor del 10%. La recomendación práctica es tener un nivel alfa de 5% y un nivel beta del 10%. Recordemos siempre que el LQ debe ser mayor que el AQL, pero digamos que no deberían ser valores extremadamente lejanos. Diría yo que entre 2 y 4% debería ser la diferencia entre estos dos valores. Entonces ahora, incluyendo el criterio de LQ, vamos a tratar de seleccionar un plan de muestreo entre estos tres. Entonces tenemos un AQL del 1% y ya sabemos que queremos ojalá recibir todos los lotes que tengan un nivel de calidad AQL o mejor. Y tenemos un LQ de 3.5%. Y entonces definitivamente quisiéramos rechazar todos los lotes con este nivel de calidad LQ o peor calidad. Entonces, ahora comparemos los tres planes de muestreo. Miren que el primer plan de muestreo, que correspondía al muestreo reducido, nos está arrojando un riesgo alfa de 5%, donde corta esta línea azul con el AQL, y nos estaría arrojando un riesgo beta de 83.7%, donde corta la línea azul con el LQ. Este segundo plan de muestreo, que es el tipo de muestreo normal, nos está arrojando un riesgo alfa de 1.3% y un riesgo beta de 27.8%. Y el tercer plan, que es el de muestreo estricto, nos está arrojando un riesgo alfa de 8.9% y un riesgo beta de 3%. Entonces miren que ya con este nuevo criterio podemos comparar los tres planes de muestreo y no dejarnos llevar solo por escoger el plan más económico, el que tenga el menor tamaño de muestra. Aquí ustedes ya saben que deben estar pensando en todo momento en la palabra riesgo, riesgo. Entonces, a la pregunta ¿cuál de los tres planes de muestreo está más cercano a cumplir el requerimiento de riesgo alfa 5% y riesgo beta del 10%? La respuesta sería que es el plan correspondiente a la curva roja, que recordemos era el plan de muestreo estricto.
hemos estrenado un nuevo criterio. Ya no nos vamos a dejar llevar solo por el criterio de plan de muestreo más económico. ¿Es posible generar un plan de muestreo que cumpla exactamente los requerimientos de alfa y beta? Bueno, aquí lo primero que hay que aclarar es que ojalá los criterios de alfa y beta, de AQL y de LQ estén predeterminados antes de iniciar la búsqueda de un plan de muestreo. Entonces la respuesta a esta pregunta es que en muchos casos sí es posible. Para esto hemos creado como ayuda la siguiente hoja electrónica: optimizar plan de muestreo AQL RQL, que la encuentran dentro del archivo Excel tabla ANSI ASQ Z1.4 simple. ¿Cómo funciona esta hoja electrónica? Las celdas que están en color verde son aquellas que podemos manipular. Entonces le definimos el AQL y el LQ requeridos y los niveles alfa y niveles beta requeridos. Recuerden que el nivel alfa está asociado al AQL y el nivel beta está asociado al LQ. Esta hoja electrónica tiene un algoritmo que determina el plan de muestreo que mejor cumple con esos requerimientos. Miren aquí. 95.04% de probabilidad de aceptar el lote, o sea que estamos alcanzando un alfa de 4.96% y estamos alcanzando un beta de 10.16%. Aquí está en las celdas verdes el tamaño de muestra, pero en realidad el algoritmo no tiene en cuenta el tamaño de muestra. Si fuese un lote grande o lote pequeño, para alcanzar exactamente estos niveles de alfa y beta a estos valores de AQL y LQ, el plan de muestreo sería siempre el mismo. Pero es una gran ayuda. Nos va a dar en general tamaños de muestra bastante altos, pero lo que quiero es que sepamos que nosotros podemos construir nuestros propios planes de muestreo sin depender de las tablas Militar o de la tabla ANSI ASQ Z1.4 y planes que cumplan exactamente nuestros requerimientos. Entonces, una vez hemos utilizado nuestro algoritmo Excel, aquí está la curva característica operativa del plan de muestreo obtenido. Este es el valor AQL, 1%, y noten que la curva corta el AQL aproximadamente en 95%, es decir, dejando un riesgo alfa de 5%, que era nuestro requerimiento. De la misma forma, en el LQ, que es 3.5%, la curva corta aproximadamente en 10%. Este es el plan de muestreo, recordando que se generó sin usar la tabla Z14 o sin usar las tablas Militar estándar. Riesgo alfa, riesgo beta. Vamos con otro ejemplo. Vamos a generar un plan de muestreo simple para un tamaño de lote de 12.800 unidades con un AQL de 0.5% de defectuosos, un LQ de 2% y queremos tanto alfa como beta del 5%. Aquí quiero que noten que AQL no es uno de los valores que se encuentra disponible en las tablas Militar estándar. Podemos usar nuestros propios valores. Una vez utilizamos el algoritmo Excel, nos da este plan de muestreo 523.5.6. Y aquí tenemos la respectiva curva característica operativa. AQL 0.5% y LQ de 2%.
Vemos que la curva corta exactamente aquí en 95% y aquí en 5%, que eran nuestros requerimientos. Entonces, hasta aquí está la demostración que también podemos crear nuestros propios planes de muestreo muy exactos y sin necesidad de las tablas militar o de la tabla ANSI ASQ Z1.4. ¿Qué condiciones debe cumplir el plan de muestreo que nosotros diseñemos? Pues debe ser el plan de muestreo más económico posible y que además cumpla con los siguientes requerimientos técnicos. Cumplir en buena forma el compromiso adquirido con el proveedor respecto a recibir todos aquellos lotes con nivel de calidad de AQL o mejores que AQL. Esto se traduce en tener un riesgo alfa máximo de 5%. Brindar protección al proceso que utilizará los lotes de producto, garantizando un nivel de calidad que en promedio será igual o superior al AQL. Para esto se deben activar las reglas de switcheo entre tipos de inspección. Recuerden que podemos pasar a nuestro proveedor de tipo de inspección normal a estricta, a reducida o viceversa. Otra condición, brindar protección al proceso que utilizará los lotes de producto respecto a rechazar todos aquellos lotes con nivel de calidad de LQ o peores que LQ. Esto se traduce en tener un beta máximo de 10%, pudiera ser hasta 5%. Ahora que ya tenemos mayor conocimiento y que conocemos algunas herramientas e indicadores adicionales para comparar planes de muestreo y seleccionar los mejores de acuerdo a esos criterios, vamos a hacer un ejemplo integrador. Supongamos que una compañía recibe lotes de partes electrónicas en tamaños de lote de 4.500 unidades, que se ha acordado con el proveedor un nivel AQL de 0.5% de unidades defectuosas. Además, junto a los ingenieros de proceso, se ha definido un valor LQ de 1.5%. Vamos a trabajar con nivel de inspección 2 y se requiere que tanto el riesgo alfa como el riesgo beta sean cercanos a 5%. Entonces, ¿cuáles son los planes de muestreo que vamos a comparar? Con tipos de muestreo simple y tipo de muestreo doble, vamos a localizar y comparar los planes de muestreo en tipos de inspección normal, estricto y reducido. Entonces, utilizando las respectivas tablas Z14 o utilizando los archivos que les hemos entregado para generar automáticamente los planes de muestreo en tipo de muestreo simple y tipo de muestreo doble, pueden obtener los siguientes resultados. Miren los planes de muestreo. 3 planes de muestreo simple, 3 planes doble, normal, estricto, reducido, normal, estricto, reducido. Esto pues lógicamente no aplican la segunda muestra cuando el muestreo es simple. Solo aplica en el muestreo doble. ¿Cómo vamos a comparar estos planes de muestreo? ¿Cómo vamos a seleccionar el mejor? Ya sabemos que el único criterio a utilizar no es el económico, no es el de la muestra menor. Entonces, continuemos. Entonces, recurriendo a nuestro archivo Excel que permite comparar planes simples y dobles, aquí hemos obtenido las curvas características operativas para cada uno de los 6 planes de muestreo, todas en un mismo gráfico. Entonces vamos a proceder a identificar
cada una de las líneas o curvas características. Aquí está el AQL 0.25, LQ 1.5%. Recuerden que deseamos que la curva esté aquí en un nivel alto, ojalá cercano al 95, y aquí en LQ esté cercana a 5%. Entonces aquí está un plan reducido, doble, el plan simple reducido, el plan doble normal y el plan simple normal. El plan doble estricto y el plan simple estricto. Noten que aquí estos dos planes, estas dos curvas son muy similares, y estas dos curvas también son muy similares. ¿Esto qué nos confirma? Que para cada plan simple es muy probable, muy posible encontrar un plan doble muy similar. Entonces, ahora con los criterios que ya conocemos, podemos decir de este grupo de planes de muestreo cuál es el que mejor se adapta a los requerimientos. ¿Cuál creen que es? Entonces escogeríamos el plan doble estricto, porque pues, no tenemos el plan perfecto, ahora lo buscamos. Aquí no está cumpliendo tanto, pero me protege. Si yo estoy en mi posición de cliente, pues debería preferir este plan de muestreo porque protege mejor mi proceso. Pero es muy similar el plan simple estricto al plan doble estricto. ¿Por qué diremos que seleccionamos el plan doble? ¿Por qué lo preferimos? Básicamente porque ya hemos demostrado que en cuestión de tamaño de muestra promedio es menor el muestreo cuando el plan es doble. En caso que haya un requerimiento fuerte respecto al cumplimiento de los valores alfa y beta, podemos observar que los planes obtenidos mediante Z14 pues no cumplen exactamente dicho requerimiento. Entonces podemos ir a nuestro algoritmo Excel, que nos da un plan 515-34, que va a cumplir muy bien, muy exactamente los criterios tanto de alfa de 5% como de beta de 5%. El algoritmo nos da solamente el plan de muestreo simple. Este es el plan que nos dio el algoritmo, pero este es un plan que nosotros creamos básicamente por tanteo en las hojas electrónicas Excel. Y noten su comportamiento tan similar. Y seguramente al ser un plan doble, en mi posición de cliente me va a salir más económico porque en promedio voy a tener que inspeccionar menos piezas. Recuerden, riesgo alfa es donde corta la curva con AQL, riesgo beta es donde corta la curva con LQ. Entonces, ¿cuál preferiríamos? El plan doble, aunque el desempeño es similar, en mi posición de cliente me va a salir más económico. Estos son los valores exactos que se logran de riesgo alfa y riesgo beta. Siguiente criterio para comparar planes de muestreo: la calidad promedio de salida, o AOQ. Es un gráfico correspondiente a un plan de muestreo que permite observar los cambios en la calidad promedio de salida de los lotes que son evaluados por el respectivo plan de muestreo, en función de los cambios hipotéticos en el nivel de calidad real del lote entregado. Para el cálculo del AOQ
se asume que los lotes que son rechazados por el respectivo plan de muestreo serán devueltos al proveedor, serán revisados al 100% y devueltos perfectos al cliente. Con base en lo anterior, entonces el cálculo de la calidad promedio de salida se basa en estimar cuántos lotes pueden ser aceptados por el plan de muestreo, ya que los lotes rechazados se revisarán 100%, digamos que ese costo será asumido por el proveedor, pero esos lotes volverán a ingresar perfectos a nuestro proceso. Supongamos entonces que para cierto plan de muestreo, cuando el proveedor entrega lotes con 1% de defectuosos, la probabilidad de aceptar dicho lote es 40%. Es decir, entonces la probabilidad de rechazar dicho lote será 60%. Aceptar el lote 40%, rechazar el lote 60%. Entonces, en 100 lotes inspeccionados, 60 de ellos serán rechazados, enviados al proveedor, quien los revisará 100% y los devolverá en perfectas condiciones. Pero quedan 40 lotes que serán aceptados, cada uno de ellos con 1% de defectuosos. De ahí que la calidad promedio de salida se calculará de la siguiente forma: 40 lotes que ingresan con un nivel de calidad de 1% de defectuosos y 60 lotes que ingresan después de haber sido rechazados, revisados por el proveedor y vueltos a enviar, pero ingresan perfectos, es decir, con 0% de defectuosos. Esto matemáticamente es un promedio. Entonces dividimos entre los 100 lotes y la calidad promedio de salida nos da 0.4%. Debemos preferir planes de muestreo que generen valores menores de calidad promedio de salida. Es decir, planes de muestreo que tengan un impacto sobre la calidad. El plan de muestreo es una barrera de protección. Los planes de muestreo protegen mi proceso. Esta es la curva de la calidad promedio de salida. Noten porcentaje de artículos no conformes aceptados y porcentaje de artículos no conformes despachados por el proveedor. En este valor, ¿cómo interpretamos entonces? Miren, era el cálculo al que básicamente habíamos llegado. Cuando el proveedor nos envía lotes con calidad 1%, entonces la calidad promedio de salida será 0.4%. Esto es una mejora de 0.6%, imagínense. Él nos está enviando lotes con porcentajes de defectuosos de 1% y nosotros logramos que solo ingrese 0.4% de esos defectuosos. Básicamente, ¿cómo lo logramos? Con base en los lotes rechazados que se deben revisar al 100%. Esta es la interpretación de este indicador importante que se llama calidad promedio de salida. Nos mide el impacto del plan de muestreo sobre el nivel de calidad de los productos que ingresan a nuestro proceso. Esta es la fórmula, nuevamente, es un promedio ponderado. Y nuevamente aclaro que se basa en el criterio que lote rechazado será enviado al proveedor, quien lo revisará 100%.
y lo devolverá en perfectas condiciones. Este es otro ejemplo. Si el proveedor nos enviara lotes con calidad 2%, entonces sobre esos lotes la calidad promedio de salida sería de 0.17%. Es decir, hay un mayor impacto del plan de muestreo acá en 2% que en 1%. Básicamente porque aquí, si ustedes lo miran en la curva característica operativa, la probabilidad de rechazar los lotes es bastante mayor. Y ahora tenemos otro indicador llamado nivel promedio de inspección o ATI. Es un gráfico correspondiente a un plan de muestreo que permite observar los cambios en el nivel promedio de inspección de los lotes que son evaluados por el respectivo plan de muestreo en función de los cambios hipotéticos en el nivel de calidad real del lote entregado. Aquí es importantísimo aclarar que cuando se habla nivel promedio de inspección no se está refiriendo solo a las unidades de producto que revisa el cliente como parte del plan de muestreo, sino que a estas se le suman las unidades de producto revisadas por el proveedor de aquellos lotes que son rechazados por el cliente mediante el plan de muestreo. Para el cálculo del ATI se asume que los lotes que son rechazados por el respectivo plan de muestreo serán devueltos al proveedor y revisados 100%. Con base en lo anterior, entonces el cálculo del ATI se basa en estimar cuántos lotes pueden ser aceptados por el plan de muestreo y en cada uno de ellos habrá que revisar las N unidades correspondientes al plan de muestreo. Mientras que para cada lote rechazado hay que revisar el lote completo. Estas N unidades por cada lote aceptado las revisa el cliente y estas N mayúscula unidades por cada lote rechazado las revisa el proveedor. Aclaro nuevamente, entonces ATI es diferente del tamaño promedio de muestreo realizado por el cliente. Para entender cómo se realiza el cálculo del nivel promedio de inspección, supongamos que para cierto plan de muestreo, donde el tamaño de muestra es 200 unidades y el tamaño del lote es 9.800 unidades, cuando el proveedor entrega lotes con 2% de defectuosos, la probabilidad de aceptar dichos lotes es 12%. Es decir, 88% de probabilidad de rechazar el lote, 12% de probabilidad de aceptar el lote. Entonces, suponiendo que el proveedor nos envía 100 de esos lotes idénticos y nosotros los inspeccionamos, lo que se espera es que 88 lotes sean rechazados y cada uno de esos lotes deberá ser revisado al 100% por el proveedor. Es decir, 88 lotes y en cada uno de ellos hay que revisar 9.800 unidades. Unidades revisadas, 88 por 9.800. ¿Quién las revisa? El proveedor. Es como un castigo por haber incumplido el nivel de calidad. Pero también resulta que nos quedan 12 lotes que serán aceptados, cada uno habiendo revisado 200 unidades. De ahí que el nivel promedio de inspección ATI será este promedio ponderado: 12 los lotes aceptados por 200 unidades revisadas en cada uno de ellos,
más 88 lotes rechazados por 9.800 unidades revisadas en cada uno de ellos. Dividido 100 da en promedio 8.648 unidades. Unidades revisadas por el proveedor, unidades revisadas por el cliente. Debemos preferir planes de muestreo que generen valores menores de ATI. Y aquí vemos un ejemplo de la curva de nivel promedio de inspección. Ejemplo que no corresponde exactamente al de la diapositiva anterior, en razón a que, para que en la diapositiva anterior pudieran ver mejor los cálculos, los hicimos con probabilidades redondeadas que nos darían números de lotes exactos. Entonces aquí la interpretación de la curva es la siguiente. Miren este punto. Cuando el proveedor envía lotes con nivel de calidad 2%, nuestro plan de muestreo hará que se inspeccionen en promedio 8.960 unidades por cada lote. Esto es, para el 8.7% de los lotes aceptados, esto se verá en la curva característica operación, se revisarán 200 unidades, pero para el 91.3% de los lotes rechazados se revisarán 9.800 unidades. Esta es la forma como se hace la operación. Aquí básicamente tomamos esta probabilidad de aceptar, probabilidad de rechazar el lote en cambio de los números absolutos y dividir por 100. Otro punto de referencia. Cuando el proveedor envía lotes con un nivel de calidad de 1%, nuestro plan de muestreo hará que se inspeccionen en promedio 5.960 unidades. Dado que la probabilidad de aceptar estos lotes es 40% y la probabilidad de rechazarlos es 60%. Esta sería la forma de llegar al cálculo. Sigamos poniendo en práctica lo aprendido mediante otro ejemplo integrador. Supongamos que una compañía recibe lotes de partes electrónicas en tamaños de 4.500 unidades. Se ha acordado con el proveedor un nivel AQL de 0.5% de unidades defectuosas. Además, un LQ de 1.5% de unidades defectuosas, nivel de inspección 2, y se requiere tanto que el riesgo alfa como beta estén cercanos al 5%. En este caso, vamos a inspeccionar planes simples y dobles, pero solamente con tipos de inspección normal y estricto. Utilizando nuestros archivos que generan automáticamente los planes de muestreo, o si ustedes lo prefieren, buscando en las tablas, estos son los planes de muestreo resultantes. Estos son los planes de muestreo que vamos a evaluar, y ya no los vamos a evaluar solamente viendo cuál es el plan más económico. Entonces aquí tenemos las 4 curvas características de operación, una por cada uno de los planes de muestreo a evaluar. Aquí vamos a identificar cada una de las curvas. Antes el AQL 0.25% y el LQ 1.5%. Este es el plan doble normal. La curva azul es el plan simple normal. Esta curva como moradita es el plan doble estricto. Y la curva como azul muy clara es el plan simple estricto. De este grupo de 4 planes de muestreo, los 2 planes que mejor cumplen los requerimientos de riesgo alfa y beta son estas 2 curvas. Noten, miren, el valor de beta es casi exacto
aunque al valor de alfa le falta un poco. Está bastante por encima, está como más de 15%. Este cumple mejor el alfa, pero no tanto el beta. Si yo estoy en mi posición de cliente, debería preferir estas dos curvas. Ahora vamos a analizar la calidad promedio de salida. Estos son los planes. Noten que la calidad promedio de salida me da curvas más bajas, es decir, un mejor resultado nuevamente en los mismos planes, los planes estrictos. ¿Cuáles cumplen mejor la calidad promedio de salida? Pues mira, por aquí tengo una calidad promedio de salida de 0.4%, que quiere decir ¿qué cosa? Que después de inspeccionar esos lotes, el porcentaje de defectuosos que va a ingresar a nuestro proceso es de 0.4%. Mientras aquí estaríamos alrededor del 0.25%. Entonces, tal y como lo habíamos dicho, nuevamente los dos planes estrictos son los que mejor cumplen con este criterio ahora de calidad promedio de salida. En cuanto al nivel promedio de inspección, ahora los planes estrictos están en valores más altos, generan mayor inspección. Pero aquí nuevamente hay que recordar y entender que estos valores de inspección no se refieren únicamente a los valores que inspecciono yo como cliente, sino que también está teniendo en cuenta y sumando todas las unidades que debe revisar el proveedor como consecuencia de los lotes rechazados. En este caso, como ya lo hemos dicho, ambos planes de muestreo seleccionados en las dos diapositivas anteriores generan mayores valores de ATI por tener mayor probabilidad de rechazo en los lotes. Y nos queda este criterio por evaluar. Es el tamaño promedio de muestreo en el cliente. ¿Qué pasa? Resulta que en el muestreo simple, ¿cierto? Simple, estricto, el tamaño de muestra siempre será 315 unidades. Pero en el muestreo doble estricto, que es primera muestra 200 y segunda y opcional muestra otros 200, miren los tamaños de muestra promedio. No alcanzan a llegar a 270 unidades y ya por acá se nivelan. Miren, como siempre estamos rechazando con la primera muestra, entonces ya por acá el tamaño promedio de muestreo es 200. Entonces, con este criterio se ve más favorable este plan de muestreo, el muestreo doble estricto. Menor costo de medición en el cliente, el muestreo doble. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, ese sería el mejor plan de muestreo. Lo hemos evaluado y determinado con base en requerimientos técnicos estadísticos, pero también teniendo en cuenta, el costo promedio de muestreo. Pero tengan claro que no lo hemos seleccionado con el único criterio de el tamaño promedio del muestreo o costo de inspección. Si quisiera un plan más exacto en el cumplimiento de alfa y beta, pues ya saben que podemos utilizar nuestro algoritmo Excel. Muchas gracias. Recuerden
utilizar los archivos que generan automáticamente los planes de muestreo simple y doble, utilizar los archivos que permiten comparar varios planes de muestreo simple, otro archivo que permite comparar varios planes de muestreo doble y otro archivo que permite comparar simultáneamente planes de muestreo simple y doble. Y recuerden también, por favor, hacer el examen. Muchas gracias.